Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a continuar con la tercera parte de la historia de aquel infame 2007 en donde han pasado tantas cosas y estamos en esta serie de videos tratando de reconstruir un poco, basándonos por supuesto en los eventos, en la sucesión de eventos oficial, en los comunicados oficiales, pero también un poco reconstruyendo toda la historia en base a versiones que en mi opinión son mucho más creíbles, que han ido surgiendo con el paso de los años. Nos quedábamos en el Gran Premio de Mónaco en el capítulo anterior y como todos ustedes seguramente recordarán, en el Gran Premio de Mónaco triunfó Fernando Alonso después de la primer gran polémica entre ambos pilotos de McLaren, entre Alonso y Hamilton, porque Fernando Alonso, después de haber arrancado en la pole, controló toda la carrera y hacia el final de esta, Lewis Hamilton buscó hacer una carga en búsqueda de Fernando Alonso, de alcanzarlo y por qué no tener alguna oportunidad de adelantarle. Fernando Alonso intuyó esto, incrementó el ritmo, pero ambos pilotos pues no respetaron las instrucciones del equipo. Y esto ya dejaba ver que la situación se estaba empezando a salir de control. A Hamilton le ordenaron aflojar el ritmo, no hizo caso, no acató las indicaciones del equipo y por esa misma razón Fernando Alonso, cuando se dio cuenta de las intenciones de Hamilton, volvió a acelerar. Pero ante los ojos de los demás, aquí la situación era un poquito distinta. McLaren había presentado un nuevo alerón delantero que tenía un aletín superior que pasaba de lado a lado en las alas laterales del alerón delantero, pasaba por encima del cono de la nariz del auto y generaba una especie de alerón superior. Y este alerón generaba mayor carga en el tren delantero del McLaren y de cierta manera, y para los más cínicos, confirmaba que McLaren sabía en dónde tenía que trabajar y mejorar su monoplaza, habiendo entendido y comprendido cómo funcionaba la Ferrari del 2007. Entonces, esto también fue otro elemento para Ferrari, para la FIA, para comprobar que sí estaban sacando ventaja de toda esta documentación en McLaren. Hamilton, por su parte, acusaba al equipo McLaren, de cierta manera, haberlo perjudicado con la estrategia y lo acusa ante la prensa británica. La prensa británica era el combustible que necesitaba y pues empezó a girar y a operar toda esta maquinaria para presionar no solamente a McLaren, sino a crear una animadversión hacia Fernando Alonso y hacia Ron Dennis, por supuesto, y también hacia la prensa española. Se empezó a dar una guerra entre ambas prensas que iba y abarcaba todos los frentes. En ese momento se hace público también días después que Mike Coughlin había sido cateado en su casa, había recibido la visita inesperada, entre comillas, de todo el cuerpo policial y de investigadores, en el cual pues habían visitado su hogar y habían encontrado lo que estaban buscando. ¿Y qué era lo que estaban buscando? Pues era el famoso dossier, el famoso libro con toda la documentación sobre la Ferrari, y la policía, ya con pruebas, pues empezaron las acusaciones ya formales en contra de Mike Coughlin y también de Nigel Stepney. Hay que decir también que posteriormente al Gran Premio de Mónaco, Nigel Stepney había sido separado de su cargo en la escudería Ferrari.
y a finales de junio ya se hacía público que Ferrari iniciaba una demanda judicial contra su ex empleado Nigel Stepney y pues el escándalo alcanzaba otras dimensiones. Raikkonen, mientras todo esto pasaba fuera de los circuitos, Kimi Raikkonen ganaba el Gran Premio de Francia y también ganaba el Gran Premio británico, y esto lo ponía de nuevo en la lucha por el Campeonato del Mundo del 2007. También llegaba el Gran Premio de Europa, que en ese entonces se celebraba en el circuito de Nürburgring, y en este Gran Premio se da un episodio muy polémico. Lewis Hamilton tiene un accidente en la calificación y lamentablemente para él sufre un fuerte golpe que después de revisarlo no le impide estar en la carrera al día siguiente. Pero también el día siguiente se da otro hecho polémico. Hamilton trompea en condiciones de lluvia cuando empieza a llover en el circuito, trompea y queda atrapado en la grava junto con algunos autos más. Normalmente esto significaría el abandono de la carrera, pero por alguna razón en ese Gran Premio una grúa entró y sacó a Lewis Hamilton de la grava, poniéndolo de nuevo en carrera. Increíblemente, este hecho pues se agrega, se suma a todas estas situaciones anómalas y extrañas que estaban sucediendo en el 2007. Por supuesto, el equipo McLaren y Ron Dennis acusaban y señalaban ante la FIA que el único que había cometido algún delito y alguna infracción era su empleado Mike Coughlin por iniciativa propia, que McLaren no tenía nada que ver absolutamente en esto y que ellos, por supuesto, ya estaban tomando cartas en el asunto. Y bueno, esa era la versión oficial y pública por parte de McLaren y de Ron Dennis ante la FIA y la opinión pública, ¿no? A finales de julio venía ya el Consejo Mundial de la FIA. Ahí, en esta reunión, se llega a la conclusión de que McLaren es culpable del delito de espionaje, pero no tenían pruebas y no podían castigarlo. Esta situación derivó algo que se menciona y que se ha mencionado en los últimos tiempos sobre ese momento en particular de la temporada. Antes de llegar a ese consejo negociaron entre la FIA, Bernie Ecclestone, McLaren, Max Mosley, los equipos involucrados que eran Honda, McLaren y Ferrari. ¿Hubo una negociación entre ellos? ¿Llegaron a acuerdos? ¿De verdad pudo ser eso posible? Todo parece que sí. Un poco más adelante en la historia comprenderán por qué. ¿Será esta la razón por la que Ron Dennis buscó darle prioridad a Lewis Hamilton en el campeonato para de esta manera buscar blindarse ante la decisión importante y la opinión de Bernie Ecclestone? ¿Buscó Dennis darle preferencia a Lewis Hamilton en el campeonato o en la búsqueda del campeonato para tener contentos a los dirigentes de tanto Max Mosley de la FIA como Bernie Ecclestone de la Fórmula 1? ¿Fue usado Hamilton como un escudo, como una manera de protegerse de lo que venía para McLaren? Aquí cabe hacerse estas preguntas porque Ron Dennis era un tipo muy inteligente, muy astuto, pero también sabía que Max Mosley era su más grande rival y que éste buscaba a toda costa sacar de la ecuación y de la categoría a Ron Dennis. Acá, pues seguramente surgió un arreglo de todo esto, ¿no? Recordemos 1999, el Gran Premio de Japón. Michael Schumacher, después de romperse la pierna en Silverstone, tardó meses en regresar y cuando regresó se encontró con que Eddie Irvine era el líder del mundial
y que Ferrari estaba peleando el Mundial de Constructores. Michael Schumacher tuvo que tomar el rol de piloto número 2 y ayudar a su compañero de equipo a ganar el campeonato. Ferrari se las arregló de cierta manera para ganar el Campeonato Mundial de Constructores, pero también para perder el campeonato de pilotos con Eddie Irvine. Eddie Irvine mismo dijo después de ese gran premio que algo raro había pasado porque el auto y la puesta a punto nunca fueron las correctas, que él nunca realmente tuvo y encontró el auto ese fin de semana. Cosas que pasan en la historia de la Fórmula 1, ¿no? Y que siguen pasando en estos tiempos. Se sabía también que dentro de McLaren había tres personajes que sabían exactamente lo que estaba pasando y cuáles habían sido los acuerdos a los que se habían llegado antes de aquel Consejo Mundial de la FIA. Y eran tres personajes como Paddy Lowe, Ron Dennis, por supuesto, y Martin Whitmarsh, a quien se le habían hecho llegar también correos electrónicos desde meses antes. Lewis Hamilton en ese momento estaba obligado a obedecer lo que le ordenara el equipo, porque ya le habían hecho saber que la situación era muy delicada y que el futuro del equipo estaba comprometido. Pero Fernando Alonso, como siempre ha sucedido, es un hombre que se rige bajo sus propias reglas. Él no iba a ceder un ápice por beneficiar a McLaren o por ayudar a McLaren. ¿Por qué? Porque ya se sentía perjudicado y sentía que no le habían dado ni el trato ni el reconocimiento que él merecía dentro del equipo como el bicampeón del mundo y como el líder del equipo. No le habían dado su lugar. Es más, se sentía maltratado dentro del equipo y claramente sentía que todos en el equipo, con contadas excepciones, tal vez de sus mecánicos, querían que Lewis Hamilton estuviese por delante de él y que ganara ese campeonato. Así que no había manera de frenar a Fernando Alonso por las buenas. Entonces, conclusión, había que frenarlo a las malas. Había que empezar a tomar otras medidas. Y llegaba el Gran Premio de Hungría. Ya sabemos todos lo que pasó en Hungría. Hamilton desobedece al equipo de cederle el liderazgo dentro de la pista en las vueltas de calificación a Fernando Alonso. Este se molesta y cuando entran a cambiar los neumáticos para salir hacia su último intento en la calificación, Fernando Alonso se queda detenido una cantidad de segundos que provocó que Lewis Hamilton perdiera la oportunidad de hacer su último intento. Fernando Alonso sale a la pista y obtiene el mejor tiempo, se lleva la pole y después entra la maquinaria. Y repito, esto no es la versión oficial, esto es la conclusión a la que hemos llegado varias personas desde aquel entonces. A Fernando Alonso lo frenaron en los escritorios en ese Gran Premio de Hungría de una manera que no tenía precedentes. Fernando Alonso fue sancionado con 5 puestos. Cuando no había antecedentes similares, 5 puestos de castigo para Fernando Alonso para la carrera. Esto le caía de perlas. Le caía de perlas a Ron Dennis, por supuesto a Lewis Hamilton, pero también caía de perlas probablemente aquel arreglo. ¿Cuál fue el arreglo? Bueno, hay gente que piensa, y me incluyo en ello, que ese arreglo que se llegó en el mes de junio ante el Consejo Mundial de la FIA, entre el equipo Honda, entre el equipo McLaren y el equipo Ferrari, delante de Ron Dennis, Max Mosley y Bernie Ecclestone, se llegó a un arreglo y ese arreglo fue que McLaren no podía ganar ni el campeonato de pilotos ni el campeonato de constructores y que de cierta manera iban a buscar perderlo. Repito, esta es una teoría, pero que creo yo que se ajusta perfectamente a cómo se dieron los hechos. Ante todo esto, la FIA vio la oportunidad perfecta para
darles una manita en McLaren y que Fernando Alonso pues fuese poco a poco quedando relegado en el campeonato. Hamilton ya había tenido un enfrentamiento en Hungría también en la radio muy fuerte con Ron Dennis. Ahí, después de ese enfrentamiento con Ron Dennis en el cual Ron Dennis lo manda a callar, termina la situación con un Ron Dennis diciéndole: en tu vida me vuelvas a hablar de esa manera. Ese domingo del Gran Premio de Hungría por la mañana hubo un hecho que muchos han negado y que algunos otros dicen y certifican que sí sucedió. ¿Cuál fue este hecho? Bueno, que tras conocer su sanción, Fernando Alonso llegó al circuito directamente a buscar a Ron Dennis y a Martin Whitmarsh. Los encontró en su oficina en el Hospitality de McLaren. Entró furioso y amenazó a ambos con enviar a la FIA mails comprometedores, los correos electrónicos que él tenía en su computadora y que demostraban que McLaren recibía información de Ferrari y de las características de su auto desde febrero del 2007. No se sabe más detalles sobre este tema, pero ahí detonó y terminó por romper totalmente la relación de Fernando Alonso con la directiva de McLaren. Y venía el cierre de la temporada. Pero de eso vamos a hablar mañana, amigos. Así que los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho ya. Y por favor, también les agradezco mucho siempre sus likes y sus comentarios en este video. Les mando un abrazo y nos vemos a la próxima, amigos.